partir. Esto va a ser un ciclo de charlas en lo que todos los viernes que tengamos disponibilidad los días de cuarentena, vamos a hacer un ciclo de charlas que se llama Del radiólogo para el odontólogo. O sea, totalmente enfocado y con un lenguaje que se entienda para el clínico. Voy a presentar al doctor Andrés Briner Villar. Él es cirujano dentista de la Universidad de Chile, titulado el año 1978, especialista en radiología oral y maxilofacial, certificado de la CONASEO, magíster en odontología, mención en radiología bucal y maxilofacial, en Lima, Perú, en el CDI, past president de la International Association of Dentomaxillofacial Radiology y chairman del Trust Fund Board. Presidente del 20º Congreso Mundial de Radiología Oral y Maxilofacial, que fue en Santiago de Chile en agosto del 2015, profesor adjunto de Radiología Oral y Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, profesor asistente de Radiología Oral y Maxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad Finisterra, jefe del Servicio de Radiología Oral y Maxilofacial del Departamento de Odontología de Clínica Las Condes, socio fundador y jefe del Centro Radiológico IMAX Kennedy. Conferencista también invitado en Argentina, Brasil, Chile, China, Estados Unidos, Israel, México, Noruega, Perú, Taiwán y Turquía. Y por sobre todas las cosas, es mi papá. Así que espero que lo disfruten. Yo voy a estar atendiendo las preguntas. Doctor Briner, ¿cómo quiere que hagamos las preguntas? ¿Durante o al final? Bueno, aprovecho yo la oportunidad de presentarles, después lo voy a hacer más en extenso, a mi hija, Joan Briner, quien está cursando en este momento su segundo año en la especialidad de Radiología Dental y Maxilofacial en la Universidad Finisterre y que está dirigiendo en el fondo esta charla. Ella va a manejar las preguntas y, Joan, como tú consideres, esto podemos hacerlo todo lo interactivo que se pueda. Si es que hay preguntas que tú consideras que vale la pena detenernos en un punto, yo me detengo, y si no, los dejas al final. Todo depende de cuáles son las preguntas que vayan surgiendo. Así que no hay nada preparado en ese sentido. Voy a estar atenta a las preguntas en Zoom y también voy a estar atenta a las preguntas en YouTube Live. Las dos plataformas están corriendo de forma simultánea. Y comentarios técnicos, si es que no se está escuchando bien, o voy muy rápido, o voy muy lento, todo se acepta. Estamos todos en familia, así que no hay problema. Ok. Entonces, todo tuyo. Ok, gracias. Ok, lo primero es agradecer la presencia de ustedes y la oportunidad que tengo en este minuto de poder dirigirme a ustedes como radiólogo en nuestra filosofía permanente, que es de estar digamos, de hacer la especialidad muy cercano a los clínicos, acercarnos siempre a las necesidades de los clínicos, en el fondo ponernos los zapatos de los clínicos en sus necesidades y responder a eso, y no mirarnos nosotros al ombligo como radiólogos y hacernos las charlas hacia nosotros mismos. En este caso vamos a hablar de CONVIM en pediatría odontológica y también en la adolescencia. Vamos a conversar de las ventajas y desventajas del CONVIM en el uso en niños, cuáles son las indicaciones, vamos a ver muchísimos ejemplos, quizás muchísimo menos de lo que me gustaría, y por último las conclusiones. En esta oportunidad les quiero contar un poco, esta historia tiene alrededor de 16 años atrás, que fue la primera tomografía que tomamos de CONVIM en nuestro centro en Chile, que fue una paciente, una doctora, una médico que llegó con un pequeño aumento de volumen en el lado, en su zona posterior izquierda, y le tomamos una radiografía retrovelar, que es la que ustedes observan ahora, y la verdad es que no vimos ninguna patología. Entonces ahí decidimos colocarla en esta máquina nueva que teníamos recién inaugurada, y que era la joyita, y que en el fondo poco sabíamos para qué servía y para qué es lo que nos servía. Pero bueno, ya que no vimos ninguna patología desde el punto de vista radiográfico, decidimos tomarle un CONVIM. Y que ustedes tienen el resultado de este. Se hizo evidente la presencia de una pieza supernumeraria que está impactada por vestibular, ¿no es cierto?,
del diente 2.7. Aquí ustedes ven la reconstrucción tridimensional en que se observa esta, y este es un corte coronal o transversal en el cual pueden observar la pieza. La verdad es que solo los generales ganan después de la guerra. Siendo muy general después de la guerra, uno podría decir que acá está, pero yo nunca lo vi y no fui capaz de detectarlo. Quizá este no es un caso muy interesante, pero lo que sí es interesante para mí es que me enseñó que teníamos una herramienta enorme en nuestras manos, una herramienta muy capaz en nuestras manos, y que íbamos a tener que empezar a descubrir en qué se podría utilizar desde aquí para adelante. Pero se nos abría un gran mundo. Eso fue lo que ocurrió cuando yo observé este primer caso, y gracias a Dios pudimos resolverlo de esta forma. Y por supuesto que dentro de las múltiples aplicaciones que tiene el CONBIM, justamente está ese, el de la pediatría, que es lo que les vamos a conversar hoy día. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del CONBIM en el caso del campo pediátrico? Menor exposición a los rayos X que el escáner médico. Estamos hablando de alrededor de 30 veces menos, así de simple. Imágenes de alta resolución, ustedes están acostumbrados a ver esa calidad de imagen que es altísima en el caso de los tejidos duros, muy bien en diente y en hueso, no así en tejidos blandos, en que no tiene mucha capacidad de distinguir entre distintos tipos de tejidos blandos. Distingue la presencia de tejidos blandos, pero no los distintos tipos de tejido blando. No puede distinguir lo que es un vaso sanguíneo de lo que es un músculo, de lo que es grasa, sino que lo ve como un conjunto. Menores costos y mejor accesibilidad. Hoy día hay CONBIM en todas partes. Las desventajas son que utiliza radiación ionizante, a pesar de que son dosis muy bajas, pero bueno, es un aporte de radiación ionizante, por lo tanto una desventaja. Y la gran desventaja en el caso específico de los niños y también de las personas de mucha edad, es que es altamente sensitivo al movimiento del paciente durante la exposición de los rayos X. Ese es un gran defecto, y esa es una razón por la cual muchas veces fracasamos en tratar de Doctor, tomarle una tomografía a un niño. voy a interrumpir, doctor. Sí. Hay un mensaje de que aún no se comparte la pantalla de Zoom. Quiero saber si es que lo están viendo todos o a nadie le ha aparecido la pantalla del Zoom. A lo mejor el mensaje es en YouTube. Sí, dicen todos que está ok, que está perfecto. Ok. ¿Puedo Dejo de seguir? interrumpir. Ok, no hay Sí. problema. La imagen tomográfica, el CONBIM, se obtiene a partir de entre 500 y 1000 imágenes planas que se obtienen mientras el equipo está rotando alrededor del paciente. La fuente de emisión de rayos está rotando, y la receptor, que es un receptor panel plano, ¿no es cierto?, que recibe esta radiación, va girando alrededor del paciente y toma entre 500 y 1000 imágenes planas, normales, radiografías normales, pero estas son integradas en un computador para obtener, a través de esta integración, un algoritmo muy complejo, que es el gran invento que hicieron del CONBIM. Este algoritmo complejo logra transformar estas 1000 imágenes planas en una imagen volumétrica. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando estas imágenes no calzan, o sea, cuando la cabeza del paciente se está desplazando mientras el equipo está girando alrededor del paciente, estas imágenes no coinciden, y el computador no tiene ninguna posibilidad de poder integrar imágenes que son distintas unas de otras. Cuando son un mismo objeto que está siendo radiografiado 1000 veces desde distintos ángulos, pero el objeto está relativamente quieto, ahí puede lograr una imagen. Pero cuando se está moviendo, eso es un desastre. Distinto es una radiografía panorámica. Por ejemplo, la radiografía panorámica es muy resiliente al movimiento durante la exposición del paciente. Si el paciente se mueve, la imagen se va a ver distorsionada, sí, pero incluso a veces ni siquiera el clínico se da cuenta, y a veces hasta el radiólogo no se da cuenta de que el paciente se movió un poquitito, porque es muy tolerante. Distinto es el caso de la tomografía CONBIM, que es cero tolerante al movimiento durante la exposición del paciente. Por eso, si un paciente demasiado inquieto, desgraciadamente muchas de las cosas que vamos a hablar ahora no van a ser posibles. Ahora, a veces pasa que tenemos imágenes radiográficas, tomográficas obtenidas con un niñito que se movió, pero a lo mejor al principio o al fin del giro alrededor del paciente. En esos casos
tenemos formas de solucionarlo, que es meternos en el sistema interno del computador y extraer las imágenes que están malas. Es un proceso bastante engorroso, pero nos ha servido para salvar algunas tomografías que son muy importantes y que el niño estuvo algún momento dentro de este giro, estuvo quieto. Así que existe una esperanza, que es esa que la hemos tenido que utilizar algunas veces. Es por eso que en general los tomógrafos que trabajan con niños eh, fijan la cabeza del paciente mediante estos elementos, ¿no es cierto?, en la frente, en los costados de la cabeza y también en el mentón. Y ojalá sentado de tal manera que esté lo más estable posible para disminuir la posibilidad del movimiento. Por supuesto que tenemos que proteger a los niños contra los rayos, ¿no es cierto?, collar tiroideo. En general, el volumen que se obtiene a partir de la tomografía son de distintos tamaños. Entre más pequeño el tamaño, como es este el caso, cuando es un tamaño pequeño, se obtiene generalmente muy alta resolución. Cuando se trabaja con grandes áreas como la cabeza completa, cae la resolución. Eso es en todos los equipos, no hay ningún equipo que se diferencie en ese sentido. Entonces, en general, si nosotros vamos a buscar detalle, tenemos que utilizar campos pequeños. Si que vamos a utilizar una visualización mayor, en que el detalle ya no es tan importante, vamos a utilizar un campo mayor. La imagen volumétrica está conformada por pequeños cubitos que se llaman voxels. De esta manera, como están ordenados estos cajones, ¿no es cierto?, pareciera formar un auto. Aquí lo mismo ocurre con este autito que está conformado por distintas cantidades de voxeles. Aquí el voxel tiene 1 milímetro por cada lado, un cubito de 1 milímetro por cada lado, aquí medio milímetro por cada lado, y así vamos disminuyendo el tamaño hasta que llegamos a 0.08 milímetros por cada lado del cubo y tenemos una imagen muy clara de lo que estamos observando. Por eso siempre debemos tratar de utilizar campos de visualización pequeños. Lo mismo se ve en clínica, ustedes ven acá, este es un voxel de 0.3 milímetros de espesor, que el cubito, ¿no es cierto? Y cada vez lo vamos reduciendo y se ve claramente cómo al utilizar el más pequeño, que es 0.08 milímetros, 80 micrones, se obtiene una imagen de mucho más alta resolución. Hay muchos otros factores que son muy importantes aparte del tamaño del voxel, pero no es del caso conversarla ahora. Lo importante es que lo que yo les voy a mostrar a ustedes son tomografías de alta resolución, o sea, tomografía que utiliza un voxel pequeño. Eso era lo que yo quería destacar. Y vamos a ir a las indicaciones del uso del CONBIM CT. En traumas dentoalveolar, fisura palatina es muy útil también en el estudio de quistes, tumores, lesiones fibróseas, patología ósea, infecciosa, tumoral. Localización de terceros molares, anomalías dentarias, reabsorción interna, externa, anquilosis. Vamos a mostrar ejemplos de casi todo lo que estoy nombrando ahora. Indicaciones ortodónticas, maloclusión, anomalías dentomaxilares. Estudio de ATM, evaluación de vía aérea, eso está un poco de moda ahora. Senos maxilares y cavidades perinasales, planificación y seguimiento de cirugía ortognática, evaluación de atlas axis, evaluación de disyunción maxilar palatina, estamos reemplazando la oclusal estricta, obtención de modelos 3D y análisis cefalométrico. Estos son desarrollos bastante recientes. En trauma dentoalveolar, parto con un caso que es el hijo de una colega que fue a parar al servicio de urgencia después de haberse fracturado los incisivos centrales. Ustedes ven aquí la pérdida de sustancia. Se le tomaron radiografías retroalveolares y se le envió a la casa. Y después yo tuve la oportunidad de conversar con la doctora y le pedí que por favor enviara de nuevo al niño al servicio para que tomáramos un CONBIM, porque normalmente la radiografía retroalveolar, que puede ser buena o mala la radiografía, pero es muy, muy limitada para el estudio del traumatismo dentoalveolar. Muy limitada. Y al tomar el CONBIM, bueno, ahí se hizo evidente que había una fractura de tabla ósea vestibular, ¿no es cierto?, con subluxación de ambas piezas. Aquí ven ustedes una luxación con desplazamiento posterior de la corona, por eso se abre el espacio periodontal por vestibular a esta zona, y también un aumento notorio del espacio periodontal apical, no porque haya una lesión, sino que porque el diente se extruyó en cierta forma. Lo mismo ocurre acá. La reconstrucción 3D nos permite ver el rasgo de fractura. Entonces la situación cambió dramáticamente al observarla en un CONBIM en comparación con una radiografía retroalveolar. Entonces yo
yo soy de la idea de que en traumatismos dentoalveolares, especialmente si existe desplazamiento de las piezas, debiéramos ir directo a la tomografía computada. No quitarle el cuerpo, no pensar que es una exageración, porque realmente si no vamos a diagnosticar en forma errónea. Por supuesto que estas piezas deben ser reposicionadas cuanto antes que se forme un coágulo, porque de otra manera a las pocas horas ya se forma un coágulo y no hay ninguna posibilidad de volverlo a colocar en su lugar. Entonces el diagnóstico tiene que ser inmediato y con CONVIM. Aquí tenemos otras situaciones que tenemos una fractura ya radicular, ¿no es cierto? Una fractura radicular con un ligero desplazamiento de los fragmentos. También se puede observar en las radiografías retroalveolares. Pero en general las fracturas radiculares son más fáciles de detectar, o sea, existe un porcentaje menor de falla de la radiografía retroalveolar. Pero aún así, yo diría que siempre tomar tomografía. No hay motivo alguno por el cual no tomar tomografía en forma directa. No se justificó, por ello es tan clara la diferencia a favor de la tomografía que hay que ir directo. En el caso, esto es válido para adultos y para niños, así, directo a la tomografía computada. Ahora nosotros por rutina y por protocolo siempre acompañamos a la toma de una tomografía computada, siempre va acompañado con radiografías retroorbilares. Siempre hay algo que puede aportarnos la radiografía retroorbilar, esa es nuestra experiencia. También es importante destacar las secuelas mediatas de los traumatismos dentoalveolares. En este caso, ustedes pueden observar aquí la calcificación de las cámaras pulpares, ¿no es cierto?, de 1.1 y 1.2, y el fuerte estrechamiento de los conductos. Esto no es normal, este estrechamiento de los conductos no es normal. Por otro lado, tenemos algunas alteraciones en radiculares, ¿no es cierto?, observables aquí en 2.1, y también un ensanchamiento de la imagen del conducto y de la cámara pulpar. Tampoco es normal, es hacia el otro extremo. Lo más probable es que aquí hubo una detención del desarrollo radicular. Además, no hay cierre apical y hay una lesión periapical. Vamos al CONVIM entonces. Y en el CONVIM se observa lo mismo, que es la calcificación de las cámaras pulpares y estrechamiento de los conductos. Y aquí vemos cómo hay exorrizálisis periférica, ¿no es cierto?, moderada, pero periférica en las paredes de la raíz, en su tercio cervical, detención del desarrollo radicular y formación de una lesión osteolítica periapical. En los cortes transversales, ¿no es cierto?, podemos observar desde la 6 hasta la 11, aquí vemos las calcificaciones o obliteraciones de los conductos de piezas 7 y 8, rizálisis apical moderada, pero sin lesión periapical, y aquí vemos detención del desarrollo radicular, sin formación del ápice, sin cierre apical y lesión periapical crónica, porque está con límites muy netos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el aporte que tiene que hacer el CONVIM en estos casos, no solo en el caso del traumatismo reciente, sino que también en el control de la evolución de los traumatismos. Este caso también es la evolución tardía, ¿no es cierto?, de un caso de traumatismo, además es un paciente periodontal, pero en este caso lo traje porque quería mostrarles reabsorción radicular interna como consecuencia de este traumatismo. Y la prueba del traumatismo está en que la pieza vecina tiene obliteración de la cámara pulpar y el conducto, o sea, afectó ambas piezas de forma muy distinta. Otro tema importante en el cual tiene muchísimo que hablar el CONVIM en ortodoncia. Y con respecto a ortodoncia, nosotros tenemos una política que hemos llevado siempre, que es la de generar placas radiográficas, placas virtuales, porque ya no se hacen las placas físicas, sino que placas virtuales, en las cuales nosotros a mano absolutamente vamos seleccionando los cortes en cada una de las raíces de las piezas, en el eje mayor de cada una de las raíces. No importa que estas tengan distintas direcciones. Ustedes ven que aquí esta incisión lateral tiene esta inclinación, no importa. Se orienta el volumen con ese eje mayor de tal manera de obtener la imagen radiográfica de la pieza 23 en forma vertical. Es un gran trabajo, pero yo creo que vale la pena de frentón, porque lo que hace es entregarle al clínico una imagen extremadamente simple de entender. Los cortes no son cada 1 milímetro o cada 2 milímetros como cae normalmente cuando uno le pide al software del equipo que haga los cortes transversales, sino que son hechos a mano. Esto no es propaganda, sino que es compartir con ustedes cuál es la filosofía nuestra y que es distinta a la de muchos otros, y en el fondo yo siento que a pesar de que representa un enorme trabajo, definitivamente vale la pena. En este caso, por ejemplo, permite al ortodoncista evaluar
cuál es el espesor que tienen las tablas óseas por vestibular y por lingual, ¿no es cierto?, de cada una de las piezas dentarias para planificar sus desplazamientos. También puede evaluar el grosor de las tablas óseas, el grado de densidad ósea, cómo es el trabeculado, ¿no es cierto?, la eventual presencia de rizálisis y muchas otras cosas. Pero todo eso se puede evaluar gracias a que los cortes fueron seleccionados uno a uno en el eje mayor de cada una de las piezas dentarias. En este caso, por ejemplo, los molares superiores, ustedes ven que están separadas las raíces palatina y distovestibular de pieza 2, y aquí está la raíz mesiovestibular, o sea, cada raíz una por una. Pero definitivamente vale la pena. Aquí tenemos en otros casos de ortodoncia, siempre siguiendo la misma filosofía, ¿no es cierto? Ustedes pueden observar en los cortes transversales rizálisis importantes, que cuando se trata de rizálisis moderada y que son generalizadas y que se ve que son producto del desplazamiento ortodóntico, yo las nombro como un remodelado radicular apical, porque en el fondo no estoy hablando que es un proceso patológico, sino que es un resultado propio del desplazamiento moderado de las piezas dentarias. Cuando ya empiezo a hablar de rizálisis propiamente tal, estoy hablando de una entidad patológica, por lo tanto, lo que estoy es colocando un grado más de alarma. Por ejemplo, aquí yo hablaría en el caso de pieza 5, yo diría claramente la palabra rizálisis. Quizás en las otras puedo hablar de un remodelado radicular apical, redondeamiento de los ápices, mientras no haya lesiones apicales. Pero en este caso también llama la atención que la pieza 11 está desplazada hacia vestibular en tal grado que en el fondo se está saliendo de la arcada dentaria, se está desplazando hacia vestibular en contacto directo con los tejidos blandos del vestíbulo. Entonces se puede apreciar aquí en el corte transversal cuál es la orientación, que es distinta, pero el que muestra con mayor claridad el desplazamiento son los cortes axiales, que son estos cortes que están acá. Y también la reconstrucción 3D. En general, la reconstrucción 3D no tiene mucha utilidad, pero yo diría que en ortodoncia sí tiene una enorme utilidad, porque nos permite visualizar las piezas dentarias con o sin hueso. Nosotros podemos hacer, a veces hacemos dos viewers, o dos placas, uno en que está con su tejido óseo y a veces otra en que están solo las piezas dentarias como si estuvieran flotando en el aire. De tal manera de tener clara la orientación de estas piezas. Ahora, en los casos de recesiones gingivales, que ustedes pueden suponer que el tejido óseo también viene acompañando esta recesión gingival, lo que hacemos nosotros es tomar las tomografías con separador bucal y también le instruimos al paciente que retraiga la lengua durante la exposición radiográfica. Se pueden imaginar que tener un niño con este separador bucal durante un buen rato, tenerlo fijo en la cabeza, en el mentón y darle las instrucciones que retraiga la lengua y todo eso son muchas instrucciones y a veces es muy difícil tomarlas, pero se logra un excelente resultado porque nos permite observar de cada una de estas piezas dentarias, no solo el nivel óseo, como ustedes ven acá, ¿no es cierto?, sino que además claramente ustedes pueden distinguir el nivel de los tejidos gingivales. Entonces, como les dije, la tomografía con BIM no es muy buena para detectar los distintos tipos de tejidos blandos, pero sí el perfil del tejido blando lo observa muy claramente. Ustedes ven aquí que está el labio, ¿no es cierto?, que está compuesto por muchos tejidos, pero lo ve como una sola masa. Lo importante es que si nosotros no desplazáramos el labio, nosotros no podríamos distinguir cuál es el nivel gingival. Entonces, muchas veces nos piden tomografía con separación de labios para justamente poder distinguir el nivel óseo del nivel gingival en cada una de las piezas dentarias. Aquí tenemos otro caso ortodóntico en que ustedes ven desplazamiento de estas piezas dentarias y al tomar los cortes transversales ustedes pueden observar cómo los ápices radiculares y gran parte de las raíces están desplazadas hacia vestibular con respecto al remanente óseo. O sea, se están saliendo fuera del alvéolo prácticamente, hacia vestibular. Aquí ustedes tienen un caso en que yo lo que ustedes ven acá arriba son las reconstrucciones tridimensionales en que hemos hecho abstracción del tejido óseo. Están las piezas dentarias como que si estuvieran flotando en el aire, de tal manera de facilitar la comprensión del posicionamiento de cada una de estas piezas, ¿no es cierto? Tenemos una vista lateral derecha, anterior, lateral izquierda y intrabucal, cosa que no podemos hacer en la clínica, por supuesto. Entonces, una vista panorámica, que es
una reconstrucción hecha por el CONBIM como que si fuera una pequeña panorámica, luego los cortes tangenciales para mostrar la inclinación y la formación radicular, y luego yo diría que uno de los cortes más valiosos nuevamente es el axial, el que nos muestra la relación de las coronas con las raíces de las piezas donde está impactando. Y también nos permite ver si es que existe daño en estas raíces, si es que existe rizálisis. Esta es la forma con que normalmente se entrega un estudio de localización de terceros molares, de los caninos. Aprovecho la ocasión para hacer un pequeño aviso, que es que por favor les ruego que lean los informes. Me ha tocado muchas veces recibir llamados telefónicos: oye Andrés, mira lo que pasa acá, y resulta que yo lo había dicho en el informe. Yo digo, pero si está escrito en el informe, es que no lo leí. Entonces, me da un poco de pena porque en realidad detrás o sea, después de todo esto existe un trabajo que es el informe radiográfico, que es muy importante que lo lean, independientemente que lo lean después que se formen su propia idea. Lo más probable, el 90% de las veces, lo más probable es que coincida con lo que ustedes piensan, pero muchas veces soy yo el equivocado y les voy a agradecer muchísimo que se contacten conmigo, me llaman por teléfono: Andrés, mira, aquí te equivocaste por esto y lo otro, yo voy a aprender y es una maravilla. O a veces lo mío va a ser un aporte porque va a ser una visión distinta. También es un documento que sirve para respaldar frente al paciente el por qué están haciendo su tratamiento. O sea, existe esta patología y aquí está escrita por un tercero que no tiene nada que ver conmigo. Este otro caso este es un tratamiento que se hizo ortodóntico para al mismo tiempo combinarlo con implantes, hacer inserción de implantes aquí en 1.3 y en 2.3. Entonces, una vez que ya se logró el desplazamiento de las piezas dentarias, piden el CONBIM para ver cuál es la disponibilidad ósea. Y ahí viene el problema: si ustedes se fijan, las raíces están convergentes hacia apical. Aquí lo ven en la reconstrucción 3D, que están convergentes hacia apical. Entonces, en el corte axial se ve que existe poca disponibilidad ósea en el sentido mesiodistal para la inserción de implante, que una vista más cercana ustedes ven que existe poca distancia en el sentido mesiodistal. Esto ocurre con muchísima frecuencia, en que las piezas dentarias en los desplazamientos ortodónticos no necesariamente son de forma paralela, que se va trasladando la corona y la raíz al mismo tiempo, sino que es más bien como una rotación, en que el ápice de la pieza dentaria tiende a no desplazarse y se desplazan más bien las coronas, y eso genera una convergencia de las raíces hacia apical y hace que sea muy difícil el tratamiento mediante implantes en esas condiciones. Entonces, aquí va la advertencia y normalmente va con medición de cuál es la disponibilidad en el sentido mesiodistal. Otro caso similar en que se está haciendo un tratamiento de ortodoncia con fines de complementarlo con implantes, ¿no es cierto? Pero al momento de tomar la tomografía nosotros vemos que existen colapsos severos de la tabla ósea. Miren, por favor, un colapso severo. Puede ser que a nivel marginal sea una medida razonable, ¿no es cierto? Que estamos hablando 4.28 milímetros, y en la zona estrecha es de 1.55 milímetros, o sea, prácticamente nada. Entonces, también es un caso muy complicado para los implantes. Aprovecho compartir con ustedes también parte de nuestra filosofía, que es que en los cortes transversales donde van mediciones, estas mediciones no se hacen directamente sobre el corte transversal para no impedir la visualización de la imagen, sino que este corte se repite, por ejemplo, el de la pieza 7, se repite y luego en la repetición se hacen las mediciones para no contaminar la imagen. Y cuando existen estrechamientos, ¿no es cierto?, que son mayores al estrechamiento de la zona marginal, se coloca en la zona más acintada, se vuelve a colocar otra medición horizontal, para que quede claro que a nivel marginal es 4.9 y a nivel medio del alvéolo es 3.3 en este caso. Este es otro caso en que existe una inclusión de una pieza dentaria por la presencia de un pequeño odontoma, ¿no es cierto?, a este nivel, un pequeño dentículo. Eso es la radiografía panorámica, es parte de la radiografía panorámica. Y ustedes aquí ven el CONBIM, este es un corte coronal, ¿no es cierto?, o puede ser también tangencial, y estos son cortes transversales, en que se ve el canino, la pieza 27, la pieza 3.3, incluida e impactada con estos dentículos que están formando el odontoma. Aquí es donde el CONBIM presenta su gran ventaja, ¿no es cierto?, que al visualizar nosotros en los tres sentidos del espacio podemos localizar exactamente la ubicación de estos dentículos. Por otro lado, también en este caso específico podemos ver que ya se nos dificulta un poco el desplazar este canino a su posición correcta porque ya se terminó de formar la raíz, hay un cierre apical. Esto que ustedes ven acá,
este tunelcito que ustedes ven acá, hacia marginal, y también se ve en el corte coronal, en el corte coronal se llama Governaculum dentis, un nombre muy elegante para nombrar, en el fondo son restos de la lámina dura cuando se formó la pieza dentaria. Y eso antes nosotros no lo veíamos en las radiografías retrovelares y panorámicas hasta que empezamos a utilizar el combi y empezamos a visualizar esto. Esto no representa patología, pero sí hay algunos que son muy notorios y podría pensarse que es patología, no lo es. Después de aprender a verlos en la tomografía, empezamos a aprender a verlos en las radiografías retrovelares y panorámicas. Pero ese es tema para una charla por sí sola, el Governaculum dentis. Bueno, aquí ustedes ven otra tomografía en que también podemos observar cómo es que presentamos normalmente un estudio de caninos superiores en este caso. Lo que es importante, fíjense, hay un detalle aquí en la pieza 10. Aquí en la pieza 10 se observa una pequeña sombra radiolúcida a nivel del cíngulo. Y esto es una invaginación del esmalte a nivel del cíngulo. Yo siempre las voy a destacar porque siempre he considerado que es muy importante. Aquí ustedes la ven en más en detalle, aquí está. Porque normalmente asociado a esta invaginación del esmalte existe una pequeña prolongación extremadamente fina, que está ahí, muy fina, de la cámara pulpar hacia esta zona de invaginación. Es una desgracia. Por un lado, existe la invaginación, que en el fondo se aproxima a la cámara pulpar, pero por si fuera poco, la cámara pulpar por sí sola se aproxima a esta invaginación a través de esta fina prolongación. ¿Y en qué termina esto? En que con gran facilidad, aunque no haya caries, por ejemplo, aquí existe una fisurita que nadie podría considerar como caries, se produce detención del desarrollo radicular y lesiones periapicales. Y se ve con mucha frecuencia la presencia de estas lesiones periapicales con prácticamente sin caries, prácticamente sin que se detecte clínicamente la presencia de una caries. Por eso es importante cuando está en el diagnóstico que se consigna la presencia de estas invaginaciones, porque estas deben ser tratadas en forma preventiva, a lo mejor con un sellante, con una restauración, pero deben ser abordadas en forma preventiva. Aquí ustedes tienen otro caso en que vemos una fístula vestibular, ¿no es cierto? Y se ve que las piezas dentarias no tienen caries. Se le tomó una radiografía retrovelar y se ve que no tiene caries, pero sí llama la atención que el conducto es muy amplio y no hay cierre apical y existe una extensa lesión osteolítica periapical y pararadicular mesial. ¿Cómo es que se produjo esa lesión? Entonces, al tomar la tomografía, podemos observar que existe lo mismo que mostré anteriormente, una invaginación, un defecto adamantino que está ahí, que fue el responsable de que esto filtrara y se produjera una comunicación en el fondo entre el medio bucal y el canal, el conducto radicular. Y por esa vía se produjo la lesión. Por lo tanto, muy importante para nosotros los radiólogos hacerle ver al clínico la existencia de estas invaginaciones. También otra cosa que es muy importante en estos estudios de los caninos, que son frecuentísimos, a cada rato estamos haciendo ellos, es no solo preocuparse de la porción coronaria, en este caso la corona de pieza 11 está impactando por palatino a la raíz de pieza 10, pero a su vez la zona radicular, que está inclinada hacia distal, aquí lo ven en el corte sagital, está impactando por mesial el ápice radicular palatino de pieza 12. Entonces, en el fondo, la pieza está trabada por un lado sobre el ápice radicular de pieza 12 y por el otro lado por palatino de pieza 10. Y muchas veces esa traba es imposible de destrabar si es que no existe alguna eventual exodoncia, porque es una llave, está ahí y no hay cómo movilizarlo. Ya no es un asunto de la fuerza que se puede aplicar, sino que si en definitiva existe espacio o no existe espacio para su posicionamiento. En este caso puede ser que no sea necesaria la exodoncia, no estoy diciendo que en este caso sea necesaria, sino que muchas veces ocurre que la conclusión es que es necesario hacer exodoncia. Este es un control de traccionamiento, ¿no es cierto? Está bajo tratamiento de traccionamiento el paciente y el diente no se movía. Por lo tanto, lo que hicimos fue tomar una tomografía con BIM y que ustedes pueden ver que existe una primera complicación importante que es endorrizálisis o reabsorción coronaria interna. Un signo típico de la reabsorción coronaria interna es que respeta la dentina
peritubular. Respeta, no se sabe por qué, pero respeta la dentina que rodea al conducto radicular. Y existe reabsorción interna y un poco de reabsorción externa. Ese es el primer signo, o sea, una vez que esa pieza llegue a su posición, va a tener serios problemas desde el punto de vista de rehabilitación, probablemente. Pero independientemente de eso, en el estudio, aquí ustedes ven cómo está presentado el estudio completo, ¿no es cierto? Lo que les mostré recién es una ampliación, aquí ustedes ven el 3D, la raíz tiene una curvatura apical hacia mesial, y lo más importante y lo más grave de este caso es que existe total falta de el espacio periodontal, y en ese caso estamos hablando de una anquilosis, cuando el hueso está en contacto directo con la raíz y no existe un espacio periodontal, como podemos observar acá en esta zona, es porque tenemos una anquilosis, y por lo tanto, aunque se haga la fuerza que se haga, no se va a lograr desplazar esa pieza de su lugar. En este caso, en este paciente lo que vemos es un retardo eruptivo de este molar, ¿no es cierto?, 3.6, que no está, siempre en las radiografías panorámicas hay que comparar un lado con el otro, siempre hay que comparar en todo aspecto, hay que comparar un lado con el otro, y así nos va a llamar la atención qué es lo que está ocurriendo. Aquí vemos un claro retardo, a pesar de que existe un grado importante de formación radicular, no se formó de la misma forma que el lado contralateral, algo pasa acá. Entonces se tomó una tomografía. Aquí ustedes ven la tomografía, ¿no es cierto?, los cortes transversales, corte sagital y los cortes axiales. Y como les dije, los cortes axiales son muy, muy decidores. Aquí vamos a hacer una ampliación y ustedes van a ver que, por ejemplo, aquí se observa espacio periodontal, aquí se observa espacio periodontal, pero acá nada de espacio periodontal, contacto directo del tejido óseo con la raíz. Y basta con que en algunas partes haya contacto directo del hueso con la raíz para que haya anquilosis y no se va a desplazar la pieza de ese lugar. Por lo tanto, el pronóstico es malo. A lo mejor se puede hacer una rehabilitación elevando la cara oclusal, pero no se va a lograr desplazar esa pieza. No vale la pena hacer el esfuerzo, porque lo más probable es que eso termine en iatrogenia. La pieza no se va a mover de ahí porque está anquilosada. Quiero compartir con ustedes un caso interesante porque tengo el seguimiento a través de los años. Por favor, observen los caninos superiores. Esto es a los 6 años de edad, ¿no es cierto? A los 7 años de edad vamos viendo cómo se van formando las raíces. A los 8 años de edad tienen un poco de inclinación mesial, ¿no es cierto? Y se proyectan parcialmente en las raíces de los incisivos laterales. A los 9 años de edad, miren la diferencia. A los 8 iba todo bien, y ambos lados iguales, ¿no es cierto? Ambos lados iguales. Pero a los 9 años se produce la gran diferencia. Mientras la pieza 1.3 sigue descendiendo a su normal posicionamiento, la pieza 2.3 se detuvo en su desarrollo. A pesar de que no se ha terminado de formar la raíz, pero sí se detuvo el descenso de esta corona a su normal posicionamiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Aquí ustedes tienen a los 10 años, sigue ocurriendo lo mismo, y a pesar de que se le está traccionando para que vaya a su lugar, la pieza se resiste. Mientras ustedes ven que la pieza 1.3 está ya en su posición correcta y ya terminó de formar su raíz. Desgraciadamente, a esta altura, ya a los 10 años, ustedes pueden ver que el ápice radicular de diente 2.3 se está terminando de desarrollar. Aquí, a los 11 años, sigue el problema aún más dramático porque ya se empieza a notar algún grado de reabsorción externa, ¿no es cierto? Un grado importante de reabsorción externa. También aquí ustedes ven que el ancho del conducto es anormal. Algo más severo está ocurriendo acá. Y por lo tanto, aquí está la radiografía retrovelar. Aquí ustedes pueden ver la dentina peritubular respetada. Esto es un signo radiográfico muy llamativo, en que me está diciendo lo más probable es que haya reabsorción radicular interna. Y el CONVIM lo que hace es confirmarlo. Existe reabsorción radicular interna y externa en este caso, ¿no es cierto? Interna y externa severa. Y anquilosis. Y esa es la causa por la cual no se desplazó. La anquilosis fue la responsable de esto. Ahora, ¿por qué ocurrió? No lo sé. Porque se veía todo muy bien y no hay ninguna causa, no hay una intervención humana en esto. No sé, realmente no lo sé, pero un diente se detuvo su desarrollo y a pesar de que se hizo todo el esfuerzo por posicionarlo en su lugar, no se logró y se produjo esta reabsorción interna. Otros casos interesantes son
los casos de localización de piezas supernumerarias, ¿no es cierto? Aquí tenemos un mesiodens, ustedes observan aquí el mesiodens, y en el estudio tomográfico pueden observar la pieza supernumeraria acá en este corte, supernumerario, también en los cortes axiales pueden observarlo, y por supuesto en estas reconstrucciones tridimensionales que yo les contaba, que la idea es que los dientes estén como volando en el aire. Eso es muy bueno. Incluso se puede hacer cuando vale la pena, y a veces el clínico lo pide, o a veces nosotros se lo mandamos igual, un cine. Se manda un archivo .avi, que es un archivo de cine, en que se va rotando alrededor del paciente con los dientes flotando en el aire. Y el clínico puede detener en cualquier momento y rotarlo hacia atrás o hacia adelante. En el fondo es como tener un modelo virtual con los dientes en el aire. Es una herramienta fantástica, especialmente también para enseñarle al paciente, para educación del paciente de cuál es su situación, para que entienda qué es lo que está ocurriendo. Otro caso de localización, ¿no es cierto? En este caso la pieza 13 está evolucionando por palatino, en giroversión, en disto y giroversión. Aquí ustedes pueden ver cómo va inclinada hacia palatino en los tres sentidos del espacio, en el corte transversal, y la reconstrucción tridimensional. Todo esto hecho en base a cortes seleccionados uno a uno. Siempre son los cortes más relevantes, los cortes que tienen sentido. Al observar esto en un poco rato, uno se ha formado una idea de cuál es la posición de cada una de ellas. Por ejemplo, ustedes ven este corte axial, vemos este corte axial acá, vemos la corona de la pieza 13, pero le estamos avisando de que está impactando por palatino la raíz. Esta es la raíz de pieza 12, la raíz palatina. En este caso la pieza 12 es triradicular. Aquí ustedes ven una raíz vestibular, la mesiovestibular, aquí la distovestibular y aquí la palatina. Y está impactando a la raíz palatina. Así que va a haber dificultad de volver a colocar esta pieza en su posición porque está impactada. Otro uso que también le estamos dando al CONBIM es en el control de las disyunciones palatinas. Una de las ventajas que tiene el control mediante CONBIM es una sola toma que se hace centrada en el paladar duro, es que nosotros podemos cuantificarla, o sea, podemos saber exactamente esto es tejido óseo de neoformación, aquí está el rafe palatino medio postdisyuncional y cómo se está neoformando hueso acá. Entonces podemos normalmente medirla. Normalmente es mayor en la zona anterior que en la zona posterior, eso es bastante clásico. Estos son dos casos distintos, por si acaso. Son dos pacientes distintos. Aquí existe un grado de disyunción menor, aquí existe un grado de disyunción mayor. Pero si quieren cuantificarlo, es una de las mejores formas. Y normalmente el estudio se entrega de esta forma. Se entrega con cortes coronales, donde ustedes pueden ver aquí el aparato disyuntor, y aquí ven la separación. Pero el más valioso de los cortes, en este caso, es el axial, que nos permite efectuar la medición. Otra indicación para CONBIM en el caso de niños es para evaluar el sitio de inserción de microimplantes o estos tornillos, ¿no es cierto?, que nos sirven para fijar la posición, para tener un punto fijo para poder hacer los desplazamientos ortodónticos. Yo sugiero que no lo hagan con radiografías retrovelares, sino que lo hagan con tomografía computada y se entrega de esta forma, ¿no es cierto?, y efectuando una medición del lugar donde el clínico nos advierte que va a hacer la inserción de estos microimplantes. En este caso tiene buena disponibilidad ósea. Entonces se entregan cortes sagitales, ¿no es cierto?, de ambos lados y cortes axiales, que son los más valiosos en este caso. También lo estamos utilizando en caso de Atlas Axis. Yo creo que algunos de ustedes se acordarán la típica radiografía de Atlas Axis antero-posterior, que es muy difícil de tomar y que irradia mucho al paciente porque el las primario llega directo a la tiroides, para obtención de la imagen de Atlas Axis. El problema está que siempre se proyectaba la arcada dentaria sobre el axis o el occipital. Este es el occipital, en este otro la arcada dentaria. Entonces siempre había una dificultad. Con el CONBIM eso se termina. Nosotros podemos tener imágenes muy nítidas de la articulación del Atlas Axis. Tan nítidas, en la actualidad estamos haciendo este pequeño protocolo, ¿no es cierto?, cuando nos piden Atlas Axis con reconstrucción de tomografía, en que podemos ver los espacios
intervertebrales, también podemos ver la apófisis odontoides y su relación con el atlas, en este caso se ve que está claramente inclinada hacia el lado derecho, una reconstrucción tridimensional en los 3 sentidos del espacio y también la rotación que tiene el atlas con respecto al axis. Este es un protocolo que estamos haciendo ya hace bastante tiempo. También yo les conté que dentro de las utilidades del CONBIM está el investigar la vía aérea. Y lo más importante en la vía aérea no es tanto el volumen de la vía aérea, porque esto es como una cadena. En una cadena el eslabón más débil es el que manda. En este caso, en la vía aérea, lo que manda es el lugar más estrecho. Por lo tanto, nosotros nos centramos tanto en los cortes axial, estos cortes axiales están hechos en la zona más estrecha, aquí dice, zona más estrecha en sentido lateral, ¿no es cierto? Y en el sentido antero-posterior. Y se efectúan mediciones en ambos lugares de cuál es el grado de estrechamiento que tiene. Esa es la vía aérea. También estamos haciendo para los ortodoncistas un análisis que ha surgido este último tiempo, que es el análisis de Penn o de Pensilvania, en que miden el ancho, digamos, en el sentido coronal de ambas arcadas. Y en base a esto forma parte de algún protocolo específico para los ortodoncistas, pero cada día lo están pidiendo más este análisis y aquí lo tienen cuando pidan uno, ya saben cómo les va a llegar. También se utiliza mucho el CONBIM en los casos de cirugía ortognática o cuando existen complicaciones con las placas de osteosíntesis. En este caso fue un traumatismo que tuvo el paciente, se le hizo la osteosíntesis y ustedes pueden ver que algunos de los tornillos están, como este tornillo que está ahí, está ingresando directamente al lumen del canal mandibular. Y por eso el paciente tenía parestesia. No hay ninguna otra forma de poder investigar esto, o yo diría que la mejor forma de investigar esto es a través del uso del CONBIM. También traigo a colación, así solo para mencionarlo, la articulación temporomandibular, que también es motivo para una charla completa, hablar de toda la patología de la ATM, pero sí lo traigo a colación porque curiosamente existe mucha patología de ATM, especialmente en niñas, adolescentes y preadolescentes, mujeres, jóvenes. Al parecer, mucha literatura habla que habría un problema hormonal que favorece las destrucciones sumamente agresivas, la osteolisis de los cóndilos mandibulares cuando se produce esta patología en niñas. De hecho, yo tengo una hija que es médico actualmente que está ahí batallando contra el COVID y que tuvo este problema cuando era niñita. Y hasta el día de hoy tiene secuelas a partir de eso. Y ustedes ven aquí cómo existe erosión, ¿no es cierto?, del cóndilo mandibular, destrucción tanto de la cortical como del tejido óseo esponjoso subyacente. Comparen estos cortes coronales del lado derecho, ¿no es cierto?, con los cortes coronales del lado izquierdo, en que la cortical está indemne, ¿no es cierto? Pero además hay otros problemas, hay un mal posicionamiento del cóndilo en el lado izquierdo, y también existe doble contorno en la cavidad glenoidea. Acá existe mucha más patología, pero ya les dije, a lo mejor en este ciclo, si depende cuánto tiempo estemos encerrados, a lo mejor vamos a llegar al tema de ATM, si ustedes tienen la paciencia de escuchar. Voy a hacer un pequeño break, un pequeño paréntesis en el cual les voy a comentar cuáles son las medidas que estamos tomando actualmente para prevención del coronavirus en nuestro centro radiológico. Se le otorgó a los trabajadores todos los elementos y al mismo tiempo se hizo una charla en la cual con todos presentes, ¿no es cierto?, en el cual compartimos cuáles son las medidas, cuáles son los protocolos que vamos a utilizar a partir del momento que esto ocurrió. Esto ocurrió al principio de marzo, cuando recién empezó la crisis, y se le hizo entrega de todos los elementos necesarios de protección. Bueno, no sé, por mi forma de ser, yo me di cuenta de este asunto que se venía grave, no digo que sea pitonizo, pero me preocupé muchísimo y decidí que había que tener insumos, todos los insumos, que no podíamos quedar detenidos por estos insumos. Por lo tanto, hicimos todas las compras que pudimos en ese momento y tenemos todo lo necesario en las cantidades necesarias para estar muchísimo tiempo funcionando sin tener crisis en ese sentido.
pero al entregárselo a nuestra gente, lo hicimos como tiene que ser legalmente, que se entrega con un recibo de elementos de protección personal. Eso es por las leyes laborales. Entonces, aquí el trabajador tiene que firmar en que está recibiendo físicamente, tiene que haber una constancia en que está recibiendo estos elementos. Eso fue junto con la capacitación que se hizo. Pero junto con eso, aquí está parte del protocolo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no pueden utilizar el uniforme que están dentro de la clínica fuera, tiene que ser ropas distintas, por supuesto, eso son cosas muy básicas. Y bueno, les dimos por escrito y también firmado cada uno de los pasos del protocolo, de tal manera que quede claro que se tiene que cumplir. Aquí no hay ninguna posibilidad de no cumplirlo. Hicimos varias transformaciones en nuestra sala de espera, se colocaron estos acrílicos que ustedes los ven ya en muchos lugares, ¿no es cierto?, en que protegemos a nuestro personal, la asistente, la secretaria en este caso tiene protección ocular y también su mascarilla, gel. Acá, ¿no es cierto?, tenemos un sistema que lo hemos tenido ya hace mucho tiempo se llama Virus Doctor, que es de Samsung, que lo que hace es extraer los virus del medio ambiente. Eso lo tenemos funcionando hace tiempo, ahora cobró mayor valor. También le estamos tomando la temperatura a los pacientes al momento de ingresar a nuestro centro. Y tenemos marcado el suelo de tal manera que la gente no se posicione por los lados del acrílico, sino que se posicione donde corresponde. Al paciente se le entrega un volante en que esto que está acá, que información importante para el paciente, que le explicamos que tiene que tomar asiento en los lugares donde está designado. Ustedes vieron que está marcado dónde pueden sentarse, ¿no es cierto? Aquí, aquí, acá. También les explicamos que a lo mejor tiene que esperar un poquitito más de lo normal porque hay una preparación previa y una preparación posterior del lugar donde vamos a tomar la radiografía, ¿no es cierto? También que hemos eliminado el uso de placas porque es un fomite, ¿no es cierto?, el medio de transportar este virus. Y también le aprovechamos de contar un poco de cuáles son las medidas que estamos tomando para que vayan tranquilos, porque los pacientes van un poco aprensivos, esa es la verdad. Y estamos utilizando barrera plástica tanto para el tubo de rayo X, para el disparador, para todos los lugares donde el paciente entra en contacto con el equipo. La mayoría de las radiografías panorámicas y las tomografías se toman con el paciente con la mascarilla puesta, no hay necesidad de retirarlo. También los teclados están cubiertos, ¿no es cierto? Falta que el operador esté completo forrado en plástico. El uso también de estas máscaras, ¿no es cierto? Dejamos marcadas todas las zonas en las cuales el paciente antes podían llegar y pasar y empezaban a preguntar cosas. Ahora hay delimitaciones claras en las cuales el paciente no debe pasar justamente por los riesgos que esto implica. El uso de estos materiales específicos, estos pañitos que son específicos para con desinfectante, ¿no es cierto?, de uso clínico, el alcohol gel y bueno, todas las medidas que ustedes ya conocen muy bien. Y también el término de utilización de placas radiográficas, sobres y todo tipo eh, de elementos que puedan servir, CDs y todas esas cosas, estamos tratando de reemplazarlo todo por digital, todo por vía electrónica. De hecho, junto con eso hicimos un esfuerzo y terminamos con el uso de papelería interna dentro de IMAX, eso por razones ecológicas y también de que se transforma en un medio de pasarnos nosotros también el virus. Ya no hay papelería interna, todo se hace digitalmente. La orden que ustedes envían, digamos, en la recepción es escaneada y de vuelta al paciente, porque a lo mejor lo utiliza para su ISAPRE o para cualquier otra cosa, se le entrega de vuelta y nosotros quedamos con la imagen escaneada. Y de ahí para adelante todo el flujo es digital, no hay nada que sea con papel. Así que quedaron obsoletas las impresoras, esta es la impresora de placas, son varios millones de pesos que ahí quedaron botados, porque no, la idea es no seguir utilizándolo, es muy delicado. Imagínense dentro del ambiente de la consulta de ustedes, que es un ambiente que, digamos, en el cual se ha hecho todo un esfuerzo por la asepsia, llegar con una placa radiográfica que ha pasado por la micro, que ha pasado por las manos de los pacientes, las manos nuestras, de muchas otras, y llega a la consulta y adentro lo colocan en un negatoscopio. Están arrastrando una cantidad impresionante de bacterias y virus a donde no deben. Y aquí está, bueno, el protocolo, que no se los voy a explicar porque no es el momento, pero el protocolo está claramente escrito para todos los pacientes. Volvemos a lo nuestro. Otra de las indicaciones de Convim en niños son los quistes y tumores. Aquí ustedes ven una pieza que está
un canino que está rechazado en una posición absolutamente ectópica, ¿no es cierto? Y tenemos que ver por qué, cómo llegó ese canino a esa zona. Y al hacer el estudio con BIM, nosotros podemos ver que aquí existe una lesión tumoral benigna multilocular, ¿no es cierto? En este caso un granuloma central de células gigantes, que fue el responsable. Aquí ustedes ven los cortes transversales, ¿no es cierto? Cómo eso rechazó completamente esta pieza a una posición ectópica horizontal alta. Aquí ustedes vuelven a ver un molar que está en una posición ectópica, ¿no es cierto? Este tercer molar que está en una posición ectópica proyectada en el seno maxilar. ¿Cómo llegó ese molar ahí? Al tomar el CONBIM, podemos ver que un quiste dentígeno es el responsable de haber desplazado a esta pieza hasta esta parte. Aquí ustedes ven el contenido, esto es aire, que es el seno maxilar, ¿no es cierto? Tiene una densidad y el contenido quístico tiene otra densidad que es similar a los tejidos blandos. Este es un corte transversal, axial y cortes coronales acá. El seno, digamos, el quiste está invadiendo parte del seno maxilar. Este caso es un tumor ontogénico adenomatoide, no vamos a hablar mucho de patología, es muy aburrido, pero es muy necesaria. En este caso existe una lesión que de aspecto quístico, pero es un tumor, el tumor ontogénico adenomatoide, que es responsable del desplazamiento distal de esta raíz, ¿no es cierto? Existen pequeñas calcificaciones en su interior y aquí ustedes ven la cortical de la lesión. Y aquí ustedes ven el corte axial, ¿no es cierto? Y el corte transversal. En ambos se ven pequeñas calcificaciones que son una manera, un signo radiográfico que nos hace pensar en el tumor odontogénico adenomatoide. Y una cosa interesante en este caso es que ustedes aquí tienen los cortes iniciales, ¿no es cierto? Previos, preoperatorios, y que ustedes ven a los 3 meses después de la intervención, yo coloqué los mismos cortes. Este es axial, previo, este es posterior. Este es coronal, previo y posterior, y este es sagital, previo y posterior. Y ustedes pueden ver en una gran ventana ósea, ¿no es cierto?, en el estudio posterior, que es la ventana de acceso quirúrgico para poder hacer la nucleación de esta lesión tumoral. Y lo que ustedes observan aquí es tejido óseo de neoformación, que tiene un aspecto como nuboso. Ese es el aspecto de tejido óseo de neoformación que se va formando en forma centrípeta, desde las paredes hacia el interior de la lesión, y así la va rellenando en el fondo. Este es un proceso totalmente normal de reparación ósea consecutiva a la remoción de la lesión quística. Aquí ustedes ven otra lesión quística con gran expansión de la tabla ósea vestibular. Parece una cascarita de huevo, ¿no es cierto?, en que lo está rechazando hacia vestibular. Así que, y esto se da en niños. Yo les estoy mostrando casos de niños. Por ejemplo, aquí existe un desplazamiento distal de este diente 3.2, ¿no es cierto? Y tomamos un CONBIM y aquí nos damos cuenta que se trata de una lesión quística, donde más se nota es en la reconstrucción tridimensional en ventana ósea. Aquí ustedes tienen la ventana dentaria, en que están los dientes como flotando en el aire, y aquí ustedes tienen en ventana ósea, en que ustedes pueden observar qué es lo que va a observar el cirujano una vez que levante el colgajo, qué es lo que va a observar. Va a observar este diente, ¿no es cierto?, desplazado hacia distal y con una gran ventana ósea acá. Aquí se ve una lesión quística que le faltan sus paredes vestibulares, entonces es un poquitito más difícil de observar, pero es esa la causa. En este caso, ni siquiera la observamos, no observamos nada, pero el paciente tiene un aumento de volumen en el lado derecho y en la radiografía panorámica no se ve nada, pero al tomar un CONBIM, estos son cortes sagitales que van desde, este es el más lingual y luego se van desplazando hacia vestibular, y en el más vestibular se ve que hay una pérdida de la tabla ósea acá. Y al observarlo en los cortes axiales se ve clarísimo una lesión, una lesión quística, ¿no es cierto?, que está acá. Se me arrancó, ahí está, una lesión quística, incluso existe una reacción periostal, esto que está acá se llama reacción periostal, que el periósteo vecino empieza a reaccionar como estas capas de cebolla que ustedes ven acá, que es la forma de aposicionar, de tratar de contener esta lesión que no siga creciendo. Por supuesto que no lo logra. Hay otras lesiones quísticas que desplazan piezas, ya les mostré un tercer molar, ¿no es cierto?, hacia el seno maxilar, en este caso un molar hacia caudal. Desplazándolo, y las raíces quedan en el reborde óseo basilar. Aquí están los cortes transversales de ese caso.
En este caso se trata de una ameloblastoma, que es quizá una de las lesiones más complejas que podemos abordar nosotros en nuestro campo de lesiones odontogénicas, en que es un niño al cual tiene estas cánulas, ¿no es cierto?, de drenaje. Ustedes pueden ver el aumento de volumen. Cuando el contenido de una ameloblastoma es fluido, se puede hacer este drenaje, y eso significa no tener que mutilar al niño y no tener que hacer una resección con márgenes, que en este caso sería gravísimo, tendría que sacar la mitad de la mandíbula. Ustedes pueden ver, también podemos ver tejido blando, y ustedes ven el aumento de volumen en el lado derecho acá. Y aquí están los cortes sagitales, ¿no es cierto?, con el enorme deformación de la mandíbula. Esta es la rama mandibular, y aquí está el cuerpo mandibular, y aquí se ve las cánulas que están ahí adentro. Y una cosa muy buena de la tomografía es que es muy objetiva, en el sentido que si yo tomo una tomografía en un mes más y otra en otro mes más, o no sé, ahí veremos la frecuencia razonable, podemos objetivizar si efectivamente se está logrando una reducción del tamaño de la lesión antes de pensar de nuclearla. Todo lo que se pueda reducir va a ser mejor, y cuando esté muy pequeñita, recién ahí abordarla quirúrgicamente. Otro tipo de lesión quística, en este caso la pieza temporal, una lesión osteolítica en la pieza temporal fue responsable de la generación de una lesión quística en el espacio pericoronario del premolar que está en evolución, del premolar permanente. Y esa lesión quística creció sin que hubiera signos, hasta que llegó a esta situación. Y aquí ustedes ven cómo hay gran expansión de la tabla ósea vestibular, ¿no es cierto? Y está incluida la pieza que nos interesa. Esto se da mucho en niños, que son lesiones radiolúcidas, de límites un poquitito irregulares, de aspecto quístico, pero normalmente no son límites corticalizados, y se trata de una cavidad idiopática, o también quiste óseo-traumático le llaman, no, es un nombre mal puesto, pero ese es su nombre, o pseudoquiste, y en el fondo es una cavidad absolutamente vacía. El cirujano abre, curetea un poco adentro, no saca nada, y el solo hecho de abrirlo y exponerlo al medio aéreo, después cicatriza muy bien, y esto se da especialmente en niños, con mucha frecuencia. Después, muchas veces uno recibe llamados telefónicos por este tipo de lesiones, radiopacas, como ustedes ven acá, que son muy frecuentes, y aquí ustedes lo pueden ver, y son simples osteoesclerosis. Se dan mucho en la mandíbula, especialmente en la mandíbula, y no tienen significación patológica. Lo que sí es muy importante es hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de lesiones. En este caso, se trata de un cementoblastoma, que es una lesión muy agresiva, muy peligrosa, y además sumamente dolorosa. En este caso, ustedes ven un paciente joven que no tiene ninguna expresión en la cavidad bucal, pero al tomar una radiografía retrovelar aparece esta imagen. Y en la tomografía con BIM, ustedes pueden ver de que existe la neoformación aquí de tejido con un aspecto similar al cemento, ¿no es cierto?, inserto en una lesión radiolúcida de límites escleróticos. Eso es bien propio del cementoblastoma, que es una lesión, como les dije, muy agresiva, sumamente dolorosa, y hay que remover un sector respetable de hueso alrededor de eso. Así que no es muy conservador el tratamiento de esto. Y su imagen podría confundirse con la de una osteoesclerosis. De hecho, he visto bastantes confusiones en ese sentido. Reabsorciones radiculares también es un tema que nosotros nos encontramos con bastante frecuencia. Ustedes ven una radiografía panorámica en que existen reabsorciones generalizadas en las piezas anteriores, incluso en los caninos que están semi-incluidos e impactados ahí. Y ustedes ven cómo en la tomografía, en los cortes, especialmente los cortes transversales, cuantifican muy claramente cuál es el grado de reabsorción de cada una de las piezas, especialmente porque estamos haciendo esto que yo lo compartí con ustedes, que es cortar cada uno de los dientes de forma vertical. Y una de las formas que tenemos de cuantificar esto es efectuando mediciones de esto. Antes que eso, un pequeño detalle, que es volver a lo que estábamos hablando de la invaginación del esmalte a nivel del cíngulo. ¿Se acuerdan que yo les mostré una? Aquí hay otra. Invaginación del esmalte a nivel del cíngulo,
Aquí ustedes tienen una imagen ampliada, imaginación del esmalte aquí, ¿no es cierto? Y esa pequeña prolongación de la cámara pulpar acá. Aquí ustedes la ven nuevamente, es la misma pieza, son cortes distintos. Y aquí ustedes tienen el corte axial, donde pueden ver la imaginación y la cercanía que tiene con la cámara pulpar. Por eso, si esto es invadido por bacterias, que normalmente ocurre, rápidamente llega a ser una pieza que se necrosa el contenido pulpar. Imagínense con el grado de necrosis, de reabsorción que tiene esta pieza, si además se produce necrosis, es el golpe de gracia, y hasta ahí llega la vida útil de esa pieza. Bueno, esto es algo que hacemos con bastante frecuencia. En los casos de reabsorción radicular importante, lo que hacemos es hacer dos placas, una en la cual dejamos los cortes limpios, y en la otra que hacemos mediciones de la longitud coronoradicular. Y esas mediciones quedan ahí como en espera a que se haga otra tomografía en la frecuencia que se quieran, 6 meses, en un año más, y se pueda comparar si es que este proceso está detenido o este proceso pueda seguir adelante. En el fondo, es una forma muy objetiva de poder saber si el proceso sigue adelante o no sigue adelante, o si específicamente sigue adelante en alguna de estas piezas. Yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado ver caries, entre comillas, caries, en piezas que no han erupcionado. Aquí tienen un caso, ¿no es cierto? Esta aparente caries, y bastante respetable, en una pieza dentaria que no ha evolucionado, todavía está intraósea. ¿Cómo puede ser? Bueno, se trata de una entidad que se llama reabsorción intracoronaria preeruptiva. Está poco descrita, pero toca ver con mucha frecuencia y mayor razón en las tomografías computadas, se ve con mayor frecuencia. Lo importante de esto es detectarla. Ustedes ven aquí una parte de una radiografía panorámica en que prácticamente no se nota la presencia de esta reabsorción, pero en la tomografía, en el corte sagital, se ve clarísima la reabsorción intracoronaria preeruptiva, que se produce bajo la banda adamantina. Y la importancia de esto es que es terreno fértil para la generación de caries bastante tempranas. ¿Ah? Aquí tenemos otro caso en que se ve una sombra radiolúcida bajo la banda adamantina, ¿no es cierto? Muy sospechosa, y ustedes ven el corte sagital clarísimo cómo estamos frente a una reabsorción intracoronaria preeruptiva. Aquí el corte sagital. Ustedes tienen aquí un caso en que es la radiografía panorámica previa a la exfoliación de los molares temporales, ¿no es cierto? Y ya se observan estas reabsorciones, y luego en las radiografías retroalveolares, una vez que estas piezas ya se están posicionando en boca, se ve la presencia de eso. Entonces no hay que confundirla, no es caries, sino que es esta reabsorción radicular, reabsorción intracoronaria preeruptiva. Aquí tenemos otro caso en un canino con lo mismo, ¿no es cierto? En que pareciera que es caries, frente a una pieza que recién viene evolucionando, tiene un grado de desarrollo radicular parcial y tiene los límites son sumamente netos, a diferencia de la caries que tiene límites difusos. Y en unos cortes un poco más en detalle se puede ver que existe unas pequeñas discontinuidades de la banda adamantina, o sea, en el fondo una comunicación directa entre el medio bucal y esta cavidad que está dentro del diente. Por lo tanto, claramente esto va a ser colonizado y va a ser invadido por caries rápidamente. Aquí tenemos cortes en detalle. Aquí, como se ve en la radiografía retrovelar, pareciera que fuera caries, pero no es caries, es esta reabsorción intracoronaria preeruptiva. Yo les contaba por qué la importancia de esto, y la importancia radica en que rápidamente, aquí tenemos una muy grande, ¿no es cierto?, y que rápidamente se coloniza por caries y se detiene el desarrollo radicular y se produce una lesión osteolítica. En este caso, el paciente acude al dentista y después al radiólogo producto de este proceso osteolítico periapical, pero la historia comenzó mucho antes. Comenzó con que esta pieza tiene esta reabsorción intracoronaria preeruptiva, que si hubiera sido detectada a tiempo, a lo mejor apenas esta pieza hace erupción, se hace un tratamiento operatorio preventivo, y eventualmente se reduce la posibilidad de que esto ocurra. O por último, si esto ocurra, que ocurra cuando se terminó de formar la raíz y no antes. Aquí el pronóstico de un tratamiento endodóntico se ensombrece enormemente. También en anomalías dentales, ya estamos cerca de terminar. Anomalías dentales también, por ejemplo, en este borde incisal que está en 90 grados hacia palatino, es un gran aporte del CONBIM. En este caso, ¿por qué tomamos un CONBIM? Porque el dentista necesitaba cortar esto, ¿no es cierto? Darle una forma, remodelar esto y restaurar con una resina al borde incisal de esta pieza,
pero no sabía si es que acaso dentro de esta zona existía o no cámara pulpar, si es que la cámara pulpar tiene un cuerno, una prolongación hacia esa zona. Bueno, en base al estudio COMBI se ve que no la tiene, porque aquí ustedes ven cómo está esta prolongación hacia incisal, sigue derecho y no sigue esta forma. Por lo tanto, esto le permitió al clínico recortar acá, darle nueva forma y restaurar esta pieza estéticamente. Aquí existe otra malformación dentaria. Es una pieza que está muy mal formada y que está incluida. Vamos a ir lo más rápido posible. Existe una entidad patológica que se llama malformación molar incisiva, que nos tocaron algunos casos de esto con la doctora Sandra Rojas en la clínica Las Condes, y ahí yo la aprendí, yo antes no la conocía. Esta entidad patológica que consiste, esto es un molar permanente, lo que ustedes están viendo acá, pero el molar permanente tiene una corona bastante parecida a la normal, pero las raíces sumamente atróficas. Ustedes pueden ver aquí en la radiografía retrovelar, son finitas, atróficas y tiene una restricción a nivel cervical en el cuello. Eso es como bastante clásico, se llama malformación molar incisiva y es una entidad que está descrita con ese nombre. Aquí ustedes ven en la tomografía COMBIM cómo tienen estas raicillas que son muy finas y con unas curvaturas muy pronunciadas. Por supuesto que estas piezas tienen mal pronóstico, pero más vale saberlo con la suficiente anticipación. Aquí vemos que el segundo molar viene absolutamente normal, incluso se le ve como con ganas de posicionarse en la posición del primer molar. Así que el tratamiento se facilita. También en caso de terceros molares, miles de tomografías por terceros molares. En este caso, ustedes ven que hay una alteración del trayecto del canal mandibular. Cada vez que vean una alteración del trayecto del canal mandibular en relación a la raíz de una pieza, una voz de alarma. Y en este caso, en el COMBIM, miren por favor la alarma. Aquí hay una curva como un gancho rodeando al canal, una gran curva. Si hubieran embarcado a hacer la extracción de esto, no hay duda alguna que producen seccionamiento del paquete vasculonervioso y ahí el dentista está en problemas importantes y el paciente también. Así que vino muy bien tomar esta tomografía COMBIM. También hay que tomarla a tiempo. A veces, en este caso ya desgraciadamente a destiempo ya se produjo una reabsorción enorme de las raíces del diente impactado. Este caso ya se los mostré, que es una lesión quística, no sé lo que hace acá. Este caso es interesante porque es un caso clínico en que en base a esta radiografía panorámica se le hizo exodoncia del diente 1.8 a este paciente y durante el acto operatorio la pieza dentaria desapareció por completo, nadie sabe dónde está. La cosa es que se decidió tomar una radiografía panorámica para buscarla, a dónde se fue. Entonces, ahí aparece invertida, ¿no es cierto?, en esta zona. Pero ahora viene la pregunta, ¿está dentro del seno maxilar o está en la fosa térigo-maxilar? ¿Está por los tejidos blandos? ¿Cómo lo podemos saber? No tenemos otra alternativa que tomar una tomografía COMBIM. Tomamos la tomografía COMBIM y aquí nos encontramos con que la pieza, entre el momento que tomamos la radiografía panorámica y el COMBIM, que fueron 10 minutos, el molar se desplazó desde la pared posterior del seno maxilar donde estaba, acá en forma vertical, y se acostó en el piso sinusal, como ustedes ven acá. Así que una vez que tomamos esta tomografía, elegimos al paciente que no moviera la cabeza y se fuera derechito al pabellón sin mover, sin hablar, sin hacer nada. De tal manera que eso siguiera en el lugar donde estaba originalmente, porque ya sabemos que está libre dentro del seno maxilar. Este es uno de los casos más dramáticos que me ha tocado vivir. Es el caso de un niñito que tenía un aumento de volumen bastante importante en la zona posterior izquierda, y en la radiografía panorámica podemos notar, fíjense, el tercer molar, comparen un lado con el otro. Siempre en la radiografía panorámica comparar con un lado con el otro es buenísimo. Ustedes ven que el espacio pericoronario, en este caso, alrededor de este molar, es de mayor tamaño que en el lado contralateral. Y otro signo radiográfico también es que es un poco más difuso, no es tan nítido el corte. Y otro signo radiográfico es, por favor, vean la densidad del tejido óseo que está acá, muy denso, esclerótico, y compárenlo con el lado contralateral. El tejido óseo esponjoso aquí es normal y aquí es esclerótico. También existe un grado de rizálisis acá. Entonces son demasiados signos de que algo está ocurriendo importante acá. Algo está mal acá. Entonces se pasó de
esta radiografía panorámica a una tomografía y ahí ven ustedes el folículo con el, digamos, con el germen dentario en formación dentro, pero en los cortes transversales ahí empiezan a ponerse todas las voces de alarma porque empiezan a haber signos radiográficos de osteomielitis. Uno de estos signos es la reacción periostal. Estas capas como cebolla que ustedes ven aquí en el, alrededor del periósteo, tanto por lingual, fíjense, por lingual como por vestibular, muy severa. Claramente está hablando de una osteomielitis. Y también la osteoesclerosis que hay en el tejido esponjoso, también las cribosidades, estas pequeñas perforaciones de la tabla ósea vestibular. Todo esto está hablando de una osteomielitis muy severa. Bueno, este niño, como tenía fiebre, yo le dije que tenía que ir a un centro hospitalario, fue a la Universidad Católica y a las 2 o 3 semanas después fueron los padres a agradecer por, digamos, el hecho de que yo le dije al paciente que tenía que acudir a un centro hospitalario ya. Me puse en contacto con el clínico, le enviamos estas imágenes al clínico por internet y lo conversamos y le enviamos de inmediato al niño. Aquí ustedes ven una perforación de la tabla ósea vestibular. Y al final se trataba de una mediastinitis, o sea, esto se fue por los espacios del cuello, ¿no es cierto?, los espacios anatómicos cervicales, infrayoideos, y llegó hasta el mediastino y produjo una mediastinitis que es gravísimo, gravísimo. Y el niño salió adelante, estuvo en UCI. Eh, Así que un caso muy, muy severo. Ahora, ¿cómo llegó eso? ¿Cómo llegó a producirse esto? Es muy curioso, es muy raro. Es una lesión. ¿Cómo llegó a infectarse un folículo de una pieza dentaria si es algo que está cerrado? Eso probablemente por anacoresis, por la vía sanguínea, de alguna forma llegó, y además una bacteria tan extraña, Echinella corredens, muy, muy rara, y que no es propia de la flora bucal. Este otro caso, una pieza que se le está haciendo o se le trató de hacer un relleno endodóntico y hay una lesión periapical bastante importante, entonces había que hacer un retratamiento, el paciente bastante sintomático, y en la tomografía descubrimos que hay una pieza temporal pulpotomizada y obturada que fue rechazada y que llegó hasta el seno maxilar. Piensen ustedes el viaje que hizo desde marginal, ¿no es cierto?, hasta llegar acá al seno maxilar, rechazada por esta lesión osteolítica asociada a este molar. Así que el problema pasó a ser otro, ya pasó a ser una sinusitis que ustedes ven el seno maxilar invadido por los tejidos blandos inflamados. Así como se presenta el caso completo, lo que les mostré anteriormente eran las aproximaciones a los cortes más importantes. Dientes supernumerarios, eso también expande todos los días en los estudios tomográficos en niños. En este caso es bien curioso porque se trata de piezas dentarias como premolares que están impactadas entre las raíces de los molares permanentes. Entonces se dificulta mucho la extracción. Ahí ustedes pueden ver los cortes sagitales, los cortes transversales y cuál es su relación con el canal mandibular. Está muy relacionado con el canal mandibular. Ahí ustedes tienen el corte axial y más corte, así como se presenta el caso completo. Y este es el caso más complejo que he visto de piezas supernumerarias. Se trata de una disostosis craneal. Este es el último caso que les muestro. Una niñita de 16 años con disostosis craneal, que significa es un síndrome que tiene muchos otros elementos aparte de tener piezas incluidas. Hay una gran inclusión de piezas permanentes, pero al mismo tiempo la presencia de muchas piezas supernumerarias. Entonces, dentro de esta ensalada de dientes, ¿cómo sabemos cuáles son supernumerarias y cuáles son las piezas realmente, las piezas permanentes reales, para poder ayudarle al clínico a tener un plan de tratamiento? Bueno, esto nos tomó un par de días entre 3 radiólogos. Lo discutimos una a una las piezas dentarias. Vimos los 3 sentidos del espacio, los volúmenes. Fue una tarea bien titánica. Y después de esa discusión concluimos que habían 13 piezas supernumerarias y la forma de hacerle saber al clínico cuáles eran estas piezas es que decidimos pintarlas. Así que ustedes ven la primera radiografía en colores en Chile, por lo menos dentaria, en que tienen las piezas supernumerarias pintadas en todos los sentidos del espacio, en el corte, en el panorex, ¿no es cierto?, en los cortes transversales, en
aquí también nuevamente pintadas en los cortes axiales, de tal manera de aclarar y con números. Cada pieza dentaria está numerada, la pieza 2, la pieza 3, la pieza 5, y las piezas con supernumerarios le pusimos letras, de tal manera que pudieran identificarse. Y además color. Así que muy regalones los clínicos, le entregamos el caso completamente digerido para que pudieran tomar determinaciones. Aquí está el caso con otras vistas axiales. Conclusiones. La tomografía con BI, ¿por qué la tengo en inglés? Acá está. Las conclusiones es que es una herramienta diagnóstica muy importante en diferentes situaciones clínicas pediátricas, como yo les mostré. Es altamente sensible al movimiento durante la exposición radiográfica. Eso es un gran problema que tiene la tomografía, pero hay maneras de reducir ese problema. Eso, digamos, podemos tratar de reducirlo. Si el niño es muy inquieto, si el niño no es posible tomar una radiografía panorámica, no hay ninguna posibilidad de tomarle una tomografía porque es mucho más exigente. Y que la tomografía con BIM es muy relevante en todas las etapas del tratamiento odontológico, desde el diagnóstico hasta pasando por la planificación, el pronóstico y el seguimiento posterior de los casos pediátricos. Muchísimas gracias. Estoy atento a todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Contenido de imágenes muy linda. Muchas gracias. Estoy abierta a leer los comentarios, las preguntas. Vicente Aranguis, excelente, aprendí mucho. Gracias, Andrés. Andrea Molina, excelente, muchísimas gracias. Gracias, muy María amable. Eugenia de Amesti, como siempre, excelente, mil gracias. Desde Gracias. Perú te mandan saludos. La doctora Janix. Gracias. Realmente excelente, muchas gracias, doctor Cabrera. Gracias. La Para mí es una doctora gran Villaluz. oportunidad, la verdad. Es una gran oportunidad de poder transmitirle a ustedes cuál es la filosofía nuestra, cuál es la manera de pensar nuestra. Nosotros no tomamos radiografías por tomarlas, sino que nos sentimos parte del equipo clínico. Somos una pequeña parte, un apéndice de ustedes como clínicos en que tratamos de acercarnos nosotros a ustedes. Esa es la idea. Lo dije al principio de la presentación, lo digo de nuevo y probablemente lo voy a seguir diciendo en alguna de las siguientes presentaciones, porque ya están organizadas las siguientes y que ustedes tienen paciencia de escuchar. Perdona, Jan. Aquí tienen más comentarios. Gracias por compartir un viernes con sus generosos conocimientos. Saludos desde Iquique. La doctora McKenney. Gracias. Felicitaciones, Andrés. Guillermo Moreno. Gracias. María María Villavicencio. Saludos desde Costa Rica. Gracias. Pero espero haber dejado Gabriela algunas dudas. No Fernández. sé si hay preguntas. Millón de gracias. Muy claro. Calidad visual de las imágenes presentadas. Qué bueno, espero que en YouTube Live Felicitaciones. se haya visto con buena forma. Me gustaría después tener algún feedback al respecto. La siguiente charla se va a referir a fracturas radiculares de difícil detección y sinceramente se requiere la mejor resolución posible. Igual vamos a poner disponibles los 100 espacios que tenemos en Zoom, pero los que no puedan entrar en Zoom entonces van a poder entrar en YouTube Live. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Muchas felicitaciones, te están tirando muchas flores. Muchas gracias, gracias. Tienes saludos desde México también. Muchas gracias. En realidad es un gran estímulo. Ángeles Murías dice, yo hice una pregunta arriba. Vamos a buscarla. Si la pudieses repetir para poder encontrarla más fácil. O a lo mejor si alguien levanta la mano o utiliza el... Acá está. ¿Ya? Quisiera preguntar, ¿en qué casos, además de osteoporosis, se pueden ver reacciones periostales como capas de cebolla? Las reacciones periostales son normalmente a lesiones agresivas, inflamatorias, por lo tanto bacterianas, por un lado, y también a lesiones tumorales. Pero la forma que tiene la reacción periostal es distinta. En forma de capas de cebolla normalmente es con procesos
de osteomielitis. En cambio, hay otro tipo de reacciones periostales que se pueden presentar con las lesiones neoplásicas, en que la disposición es distinta, puede ser en rayos de sol, o como cabellos, o como el triángulo de Kottner, que es un triángulo que se forma en los dos extremos de la lesión tumoral. Hay varias otras formas, pero en capa de cebolla es muy propio de las lesiones como la osteomielitis, es muy clásico de la osteomielitis. También hay algunos osteosarcomas que tienen esta formación como cebolla, pero las características imagenológicas de la osteomielitis son distintas y por lo tanto permiten distinguirlas si es que estamos frente a una neoplasia o un caso bacteriano, digamos. Gracias por la pregunta. Te hacen otra pregunta. La doctora Mayerling Rocío dice, si el paciente se portara bien, ¿desde qué edad es adecuado usar? A ver, hay un límite psicológico que son los 4 años. Desde los 4 años, y un día antes de los 4 años no, y al día siguiente de los 4 años sí, no sé en qué consiste, o debe ser mío psicológico que pienso que los 4 años es el límite. Desde los 4 años los niños entienden muy bien las instrucciones y también si se les explica bien, pueden sentir que ese equipo que los está alrededor de ellos no es una amenaza. Entonces, eso es lo primero, que no se sienta amenazado con lo que está ocurriendo, porque ahí es prácticamente imposible. Si está llorando y no le tiene confianza al ambiente, a la presencia nuestra, con nuestros delantales, con todos estos aparatos y además, generalmente somos más de uno que está ahí adentro, que estamos ayudándonos entre nosotros, entonces se siente en minoría, además la mamá también contribuye, quiere contribuir, pero en realidad normalmente lo hace al revés. Entonces, yo diría que los 4 años es un límite. Cuando a veces me toca, me piden una tomografía de un niño de 1 año, incluso una panorámica, y me ha tocado mucho lo siguiente, que me piden radiografías panorámicas pensando que son más fáciles de tomar que una retroalveolar. O sea, oye, este niño se porta muy mal, no van a lograr una radiografía retroalveolar, así que tómale una panorámica. Desafortunadamente, la radiografía panorámica también tiene sus complicaciones desde el momento que si el niño no quiere, de frente no quiere, y está moviendo en forma, la cabeza en forma intencional para salirse de ahí, está luchando, es muy difícil. Pero aún así, a veces nosotros lo que hacemos es pedirle a la mamá que nos ayude firmando la cabeza del niño por detrás y hacemos este giro y a veces 2 o 3 veces y armamos una panorámica con pedacitos. En esta panorámica se ve un pedacito más o menos bien acá, un pedacito acá y entre las 3 podemos armar una cosa mediana. Con la tomografía, desgraciadamente es más complejo. Normalmente la tomografía tiene un tiempo de exposición mayor, que es cercano a los 21 segundos, dependiendo de la cantidad de cortes. Uno puede también pedirle al tomógrafo que tome la mitad de los cortes. Entonces eso se demora la mitad del tiempo, hace la mitad de un giro, la calidad de la imagen baja un poquitito, pero se reduce también la posibilidad de que el niño se mueva. Y como último recurso está esto que yo les contaba de que algunos software, como el caso del Morita, permite seleccionar cierta parte del volumen que estamos tomando, cierta parte de estos cortes, estos 1000 cortes o 500 cortes que está formando el CONBIM, seleccionar una parte de ellos y sacarlos del análisis, y luego el computador trabaja con los que no hubo movimiento o hubo menor movimiento, y a veces nos ha resultado poder rescatar una tomografía que parecía no rescatable. Pero yo diría, respondiendo en simple, yo diría que los 4 años marca una gran diferencia en los niños para poder tomar estos exámenes que son más exigentes. Con esa misma respuesta ya también le diste respuesta a una de las preguntas que hicieron, que fue, frente a la toma de CBCT en niños, ¿prefiere que el equipo gire menos grados? Claro, el equipo lo que hace, si uno presume que puede haber movimiento, es tomar medio giro. Ahora, esos son los equipos que no tienen la posibilidad de utilizar el software que elimina parte del giro. En el caso nuestro, por lo menos en IMAX, tenemos el software de Morita, permite hacer el giro completo, y si parte de esto quedó movido, bueno, sacarlo. Entonces, a veces no sabemos si va a ser el movimiento al principio, va a ser al final. Desgraciadamente nos permite sacarlo al medio. O sea, si el movimiento fue más bien al principio de la rotación o fue más bien al final de la rotación, nosotros podemos removerlo. Pero si es al medio, no podemos. Explicaciones no tengo. También es una gran gracia que tenga la posibilidad de rescatar las tomografías, pero nada es perfecto.
Aquí en el YouTube, porque voy intercalando las preguntas que me aparecen en Zoom y las que me aparecen en el YouTube Live. Me dice, buenas tardes, felicitaciones, el doctor Enrique Muchas Flores. gracias. ¿Podría Gracias. ahondar un poco en el tema del análisis de PEN? La verdad es que, a ver, yo me declaro ignorante en todo lo que tiene que ver con los análisis en cuanto a su interpretación, incluso entender el por qué se pide un análisis determinado. Por ejemplo, piden el análisis, algunos colegas piden Ricketts, otros piden Roth, otros piden Yarabak, otros piden, no sé, distintos tipos. Yo no sé a qué apunta cada uno de ellos porque como yo no soy ortodoncista, eso está un poco fuera de mi ámbito. Lo que yo me preocupo es tomar la teleradiografía de la forma adecuada y también eh, identificar los puntos. Pero es un poco como si yo fuera un laboratorista, en el sentido que me llega un examen de sangre, yo analizo y digo que existen tantos baciliformes, tantos juveniles, tantos, no sé, distintos tipos de leucocitos y todo eso. Pero son ustedes los clínicos los que ven este hemograma, en este caso la cefalometría, y los que saben interpretarla. En este caso a mí me enseñaron a hacer este análisis de PEN, pero sus implicancias clínicas desgraciadamente no las conozco. ¿Quién nos enseñó? Es la doctora Carol Weinstein, que no fue la primera que nos empezó a pedir esto, pero se empezó a hacer un poco más popular, porque ella también hace charlas y tiene, digamos, es muy inquieta en el sentido de compartir con sus colegas sus conocimientos y su filosofía de tratamiento y se ha ido expandiendo y lo han ido pidiendo más, pero realmente reconozco hidalgamente no saber interpretarlo, no saber qué implicancias tiene si dice un número o tiene otro número. Hay una pregunta que dice, si tienes más información del caso de la ameloblastoma en el paciente adolescente frente al tratamiento conservador que se realizó, debido a que está publicada la recidiva frente a ese tipo de abordajes. Saludos y muchas gracias. Ya, no, a ver, los ameloblastomas tienen, es sabido que tienen un porcentaje de recidiva muy alto, y por eso cuando yo pasé por la escuela dental hace tan solo 45 años, lo que se hacía era remover el maxilar, un hemimaxilar completo, por ejemplo, en el caso de este niñito, mutilación con amplios márgenes por los dos extremos, porque una entidad muy agresiva y que tiene un porcentaje muy alto de recidiva. Pero hace ya un tiempo relativamente corto, pero ya hace algunos años, se ha ido distinguiendo tipos de ameloblastoma. Existe el ameloblastoma uniquístico, existe el que yo les mostré, que es multiloculado, y también en cuanto a su contenido, en que el contenido puede ser sólido o puede ser un contenido fluido. Afortunadamente, la mayor parte de las veces es el contenido fluido. Cuando es de contenido fluido, el tratamiento de elección, sin duda alguna, es tratar de achicarlo. O sea, esto va a ir a la cirugía de todas maneras, pero va a ser una cirugía mucho menos agresiva si es que esto se trata de achicar. Por lo tanto, yo me inclino, yo observando los niños que tienen esto, yo digo, por favor, ojalá se pueda achicar hasta la más mínima expresión y esto se traduzca en una cirugía lo más pequeña posible, porque todos sabemos que eso va a significar secuelas. Entonces, sí debemos hacer el máximo esfuerzo por que esto se logre achicar. Ahora, cuando el estudio histológico previo muestra que esto es un ameloblastoma sólido, no hay ninguna posibilidad de achicarlo. Ahí se hace iatrogenia, en ese caso se hace iatrogenia al tratar de achicarlo, porque no se va a achicar y por lo tanto le estamos dando un tiempo adicional de crecimiento a este ameloblastoma. Así que dependiendo cuál sea el resultado histológico y también lo que observe el cirujano al momento de hacer la primera biopsia, ¿no es cierto?, de lo que observe del contenido, va a ser el tipo de tratamiento. Está claramente indicado la reducción de este antes de hacer la cirugía cuando es fluido y claramente indicado no hacer la reducción cuando el contenido es sólido. Hay un comentario del doctor Guillermo Moreno. Dice, Andrés, ¿puedes invitar a tu conferencia en la Sociedad de Radiología Oral y Maxilofacial de Chile el miércoles 3 de junio a las 20 horas vía Zoom? Sí, muchas gracias, Guillermo. El próximo miércoles yo voy a presentar
el tema de fracturas radiculares de difícil detección en CONBIM para la Sociedad de Radiología, y la Sociedad de Radiología es más rica que yo porque tiene un Zoom que tiene 500 personas, así que no hay ningún problema que puedan inscribirse todos los que quieran. Yo les voy a hacer llegar el link y también yo voy a después repetir el día viernes para en este mismo medio esta misma charla, pero la voy a hacer más orientada al clínico. La que voy a hacer el día miércoles para la Sociedad de Radiología está más orientada al radiólogo, está más orientada a cuáles son las herramientas que puede utilizar y más, definitivamente la diferencia va a ser, en la presentación es más o menos parecida, pero en el fondo es cuál es el tipo de audiencia. En una más hacia radiólogos y la del viernes va a ser más hacia los clínicos. Así que ustedes eligen, están por supuesto invitados a ambas. Y ya estoy pensando en las siguientes presentaciones que vamos a hacer los siguientes viernes mientras estemos encerrados, y si ustedes tienen paciencia, me gustaría hablarles de otros temas. Vamos a conversar de cómo se observan las radiografías panorámicas, cosas que parecen simples y que definitivamente no lo son. O sea, todos creemos saber cómo se hacen, por ejemplo, observar una radiografía panorámica, pero definitivamente hay mucho detrás de eso que podemos sacarle mucho más rendimiento. Y también vamos a aprender a utilizar los viewers. Muchas veces yo le entrego a ustedes los viewers, y ahora mayor razón es que se los envío en forma electrónica. Les quiero enseñar a utilizar esta herramienta que es muy importante para ustedes utilizarla y también para enseñarle a sus pacientes, mostrarle cuál es la patología que hay. Así que tenemos temas para adelante. Hay una Gracias, última Guillermo. pregunta. Hay una última pregunta que dice que ¿qué opinas sobre CONVIM en pacientes embarazadas? A ver, hay una radiación que se llama la radiación background, que es la radiación que recibimos del medio ambiente sí o sí, que hemos estado recibiendo durante toda esta charla, radiación background del medio ambiente, del proveniente del espacio, proveniente del suelo, proveniente del aire. El radón tiene radiación. Por lo tanto, nadie está libre de la radiación y nosotros recibimos radiación sí o sí. Ahora, existe una medida de radiación que es muy interesante, que se llama background radiation, BERT, background equivalent radiation time, BERT. Esa medida es muy buena porque lo que hace es comparar cuánta es la radiación adicional que nosotros le estamos dando a un paciente comparado con lo que va a recibir sí o sí. O sea, la radiación, no porque la persona esté embarazada va a dejar de llegar a esa persona, llega igual. Entonces, ¿cuánto nosotros le estamos aportando como dentistas a un paciente independiente de lo que está recibiendo el medio ambiente? Bueno, sepan ustedes que con una radiografía digital intraoral, una retrovelar digital, le están aportando menos que un día de radiación del medio ambiente. Eso es lo que le están aportando. El día tiene, un año tiene 365 días y uno se supone que vive cerca de 80 años. Imagínense cuántos días de radiación está recibiendo, cuál es el real aporte que le estamos dando a un paciente con una radiografía retrovelar, esté embarazada o no. Por supuesto que no vamos a hacer que el rayo primario le llegue al paciente. Va a ser radiación secundaria, que es mucho menor, y el paciente va a estar protegido. Por lo tanto, existe una gran exageración. Eso es una radiografía retrovelar, y un CONBIM es alrededor de una semana de background. Pero sepan ustedes que estas tomografías que se le están tomando a los pacientes con COVID en este momento son alrededor de un año y medio cada tomografía que se le están tomando de los pulmones para poder ver cuál es su gravedad que tienen con respecto a lo que le está ocurriendo dentro de sus pulmones. ¿Ustedes creen que tiene alguna importancia, a pesar de que es un año y tanto, un año y medio más o menos, lo que se le está aportando con cada tomografía para el COVID, para ver los pulmones? Entonces, nosotros los dentistas somos niños de pecho con nuestras radiografías retrovelares, panorámicas y tomografías. Somos niños de pecho en cuanto a la radiación que le estamos aportando al paciente. Por lo tanto, no hay que temerle. Si el paciente está protegido con delantal, plomado y todo eso, y por supuesto que hay que evitar el primer trimestre o reducir la posibilidad, pero si el paciente tiene una patología, tiene todo el sentido tomarla. Yo les aseguro que nadie está pensando en la radiación que están recibiendo los pacientes que están en este momento hospitalizados en todo Chile y bueno, no sé, en todo el mundo en este momento por el problema que estamos viviendo. A nadie se le ocurre siquiera pensar, porque existe un equilibrio entre el beneficio que le estamos dando al paciente y el posible daño, y en este momento es abismante en favor del beneficio. Y en el caso de la odontología es tan pequeño el aporte que le estamos dando comparado con lo que está recibiendo el medio ambiente de todas maneras,
que yo creo que con toda confianza podemos hacerlo. Pero en el caso de la embarazada, yo diría, primer trimestre evitémoslo. De ahí para adelante no hay problema porque ya se produjo la histogénesis y por lo tanto ya existe más bien un crecimiento de los tejidos. Y, reducirla utilizando el delantal plomado y todo eso. Así que yo no soy partícipe de suspender ese tratamiento. Yo creo que le estamos haciendo iatrogenia a un paciente que estamos postergando un tratamiento odontológico. Después va a tener su guagua, va a estar centrada en la preocupación de eso, va a tener menos tiempo para ir al dentista, va a tener otras dificultades y por lo tanto yo creo que debiéramos seguir adelante con nuestro estudio. Siempre con prudencia, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Joan. Bueno, y gracias nuevamente a todos ustedes por tener la paciencia de participar. Me deja muy contento el saber de que hubo un feedback positivo y que probablemente van a tener la paciencia de seguirme en las siguientes, a mí y a Joan en las próximas charlas, que yo espero que sean muy valiosas para ustedes. Nuevamente, muchas gracias. Comentarios, muchas gracias, muchas gracias. Excelente presentación. Gracias. Chao.